Seas o no liberal, es importante que sepas cuáles son las redes internacionales que financian e impulsan a las organizaciones que difunden la ideología liberal o libertaria en nuestro país. En los últimos años, esta ideología empezó a ocupar cada vez más tiempo en los medios de comunicación. De un momento a otro, las caras visibles de esta ideología empezaron a aparecer más y más horas en la tele y la radio. Como consecuencia, muchos jóvenes empezaron a hacer crecer sus redes sociales, a marchar con sus banderas, convencidos de que representan una alternativa antisistema, contrarios a la casta política e independientes. Pero nada es casual en política. Antes de empezar, es necesario que tengamos en cuenta algunas cosas. La política exterior de las naciones no se hace únicamente a través de organismos oficiales como las embajadas y ministerios. También se hace a través de las agencias de inteligencia y a través de organismos pseudo-independientes como las ONGs y las fundaciones. A través de estas últimas difunden ideologías que sirven a sus intereses. Estas conforman el poder blando de las naciones, porque los estados necesitan de un poder cultural para aumentar y mantener su poder, además de los ejércitos y de la economía. Para tener poder no bastan las riquezas y la capacidad de ejercer violencia, sino también es necesario un poder cultural. Los think tanks o centros de pensamiento que vamos a ver en este video son organizaciones que estudian la política, la sociedad o la economía, generan ideas y planes, promueven y financian determinadas agendas de acuerdo a los intereses que los respaldan. Los centros de pensamiento más grandes suelen estar financiados por empresas y grupos de presión o directamente relacionados a un estado o a un partido. Pero para hacer propaganda es mejor y más efectivo hacerlo sin que se note esta afiliación o dependencia. Para tener una magnitud de lo que estamos hablando, consideremos que en Estados Unidos solamente hay cerca de 2000 centros de pensamiento o propaganda y Argentina ocupa el quinto puesto mundial en cantidad de think tanks. En el país hay más de 200. De esos 200, hay varios dedicados a hacer lobby por la legalización del aborto o financiados por la International Planned Parenthood, por ejemplo, como se demostró en los últimos debates nacionales al respecto. Pero también hay alrededor de 40 que son liberales o libertarios. Por eso, hoy vamos a ver cuál es la conexión internacional de las organizaciones encargadas de hacer propaganda liberal o libertaria en el país. Aclaro que no vamos a discutir ideologías ni ideas. Vamos a ver cuáles son los hechos, quiénes financian la propaganda liberal y cómo se relacionan entre sí. Las organizaciones liberales más conocidas en el país son la Asociación Argentina de Contribuyentes, el Centro Ayn Rand, filial del Centro Yankee del mismo nombre, el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, el Club de la Libertad, la Fundación Atlas para una Sociedad Libre, también filial de una yankee del mismo nombre, la Fundación Educación para la Responsabilidad Intelectual, la Fundación Federalismo y Libertad, la Fundación Internacional Bases, la Fundación Libertad, el Instituto Acton, filial del Instituto Yankee del mismo nombre, y la más famosa Fundación Libertad y Progreso. Todas estas organizaciones están relacionadas entre sí, organizan eventos y contenidos en Internet en forma conjunta. En sus páginas web se mencionan unas a otras como asociadas. Pero hay dos redes que las nuclean a todas ellas con otras del continente. Una de ellas es la Red Liberal para América Latina, que se fundó en el 2004 con apoyo e impulso de la Fundación Naumann, según lo admiten en su propia página web. Esta red liberal nuclea centros de propaganda en todo el continente y es el nexo común a la gran mayoría de ellos. La otra red es la Red por la Libertad, que nuclea al menos a 40 think tanks liberales argentinos. Entre las fundaciones miembros de esta otra red también está la Naumann. O sea, por encima de todas estas organizaciones locales, hay otras a nivel internacional que a su vez se asocian entre sí en una red o telaraña bastante compleja y muy difícil de desenredar. A medida que avance el video vamos a ir subiendo en esa pirámide, pero mientras indaguemos sobre estas fundaciones argentinas. Veamos, por ejemplo, el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina. En su propia página web admite lo siguiente: CADAL se financia principalmente con aportes de la cooperación internacional. Los principales aportantes son fundaciones privadas, agencias públicas y embajadas de países democráticos. También recibimos contribuciones de empresas e individuos. A lo largo de su historia, dice, CADAL ha recibido aportes provenientes de la Fundación Nacional para la Democracia, la NED, fundada por el Congreso norteamericano, la Konrad Adenauer, la Ford Foundation, Atlas Economic Reserve Foundation, la Embajada de Suiza en Uruguay, Timbro de Suecia, la Friedrich Naumann que ya mencionamos, el Center for International Private Enterprise, la Freedom House, National Democratic Institute for International Affairs, asociada al Partido Demócrata Yankee, el Directorio Democrático cubano, el International Republican Institute y del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, entre otras organizaciones. En este caso, ya vemos que hay instituciones públicas o paraestatales que aportan fondos a CADAL, y obviamente no lo hacen de forma desinteresada. Después tenemos a la Fundación Atlas para una Sociedad Libre, que es la rama argentina de la Atlas Network Internacional. Está presidida por Eduardo Maswitz, y entre las instituciones aliadas está la Fundación Pensar de Mauricio Macri. Entre los miembros de la Fundación Atlas Argentina está Yamil Santoro de Cambiemos. También es institución aliada de la Naumann, por supuesto, y otras fundaciones británicas y estadounidenses. Su director ejecutivo, Martín Simonetta, fue galardonado por la Embajada Británica y becado por la Naumann. La Fundación Federalismo y Libertad se dedica a premiar gente como a Sebrelli, Aguinis, Lanata y Aranguren. Forman parte de ella Miguel Mitre, Aguinis, Sebrelli, López Murphy, Rosendo Fraga, Gerardo Bongiovanni, entre otros. La Fundación Federalismo y Libertad forma parte de estas dos redes liberales que habíamos mencionado, y también de la Atlas Network y de la Naumann. Quiero dar las gracias a la Fundación Federalismo y Libertad por traerme de nuevo. Considero que el trabajo de la Fundación Federalismo y Libertad es importantísimo. ¿Qué imagen se lleva de la Fundación Federalismo y Libertad? La mejor. La verdad que felicito a los jóvenes de la Fundación por esta tarea noble que están haciendo. ¿Qué imagen se lleva de la Fundación Federalismo y Libertad? Bueno, la verdad que es un placer venir y ver cómo está creciendo la Fundación. Al evento de la Fundación Libertad y Progreso, con el apoyo de la Fundación Naumann, como siempre, agradecidos. Tenemos dos invitados de lujo que yo voy a presentar muy brevemente. Bueno, por un lado tenemos a Jorge Ávila. Por otro lado tenemos a Domingo Cavallo, con el apoyo de la Fundación Naumann, como siempre. A Domingo Cavallo. La Fundación Internacional Bases también forma parte de la Naumann y Atlas. La Fundación Libertad en su página dice que reciben el apoyo de más de 200 empresas privadas. Entre sus socios menciona al Banco Hipotecario, al Banco Macro, al BBVA Banco Francés, al Banco Coinac, al HSBC, al Nuevo Banco de Santa Fe, Santander Río y la Bolsa de Comercio de Rosario. La Fundación Libertad ha invitado a personajes como el presidente chileno Piñera o el expresidente Mauricio Macri, entre otros. Señoras, señores, es para mí un gran honor, desde luego, estimular a dos presidentes profundamente democráticos, de los que me siento intelectual y políticamente muy cerca. De reconocer que la lucha por la libertad nunca es fácil. Los enemigos de la libertad son muy poderosos. Los enemigos de la libertad son muy poderosos. La verdadera libertad. Ese es el sueño que nos desvela. Y gracias a la Fundación Libertad. También invitan a los congresos económicos a Milei, a Laura Alonso, a Melconian, a Daniel Santoro y a Patricia Bullrich. Después tenemos al Instituto Acton, que es la filial argentina de una institución yanqui con el mismo nombre. Y de este Instituto Acton, Alejandro Chafuen es director internacional y ya vamos a volver sobre él. De la Fundación Libertad y Progreso forman parte Agustín Echevarne como director general y la asesoran Aguinis, Kachanowski y López Murphy. Entre sus alianzas internacionales vuelven a estar la Atlas y la Naumann. Populismo versus república. Populismo, los líderes corruptos. Populismo, poco republicanas. No. Populismo paternalista. Populistas. El populista busca insertar odio. El populista logra insertar odio en la sociedad. El populista, líder populista, el programa populista, los populistas, el programa populista del populista. El populista en los países populistas. El populismo. En primer lugar, deseo dar las gracias a Libertad y Progreso por permitirme esta oportunidad de estar en contacto con ustedes. De Manuel, gracias a la Fundación Libertad y Progreso por estar aquí, gracias a la Fundación Naumann. Ahora otra vez tenemos el gusto escuchar a Patricia Bullrich, un placer. La Fundación Naumann tiene más o menos 40 oficinas en el mundo. Una se encuentra aquí en Buenos Aires, la capital, directamente al lado del Congreso. Importante, uno de nuestros contrapartes muy importante es Libertad y Progreso. Muchísimas gracias a la Fundación Libertad y Progreso y a la Fundación Naumann por la... Muchísimas gracias a la Fundación Libertad y Progreso y a la Fundación Naumann. Como vemos, estas fundaciones y centros no solo comparten la ideología, sino que incluso premian, invitan y promocionan a las mismas personas.
No hace falta más que entrar a sus canales de YouTube y a sus páginas para ver que siempre son las mismas caras de los personajes que quieren imponer como líderes y referentes a nivel nacional. Esas personas que después catapultan a los medios de comunicación en los que tienen influencia. Estas organizaciones también se encargan de formar gente, de becarlas para estudiar en el exterior, de ponerlas en contacto entre sí y de impulsar su carrera mediática. Actúan como centros de propaganda ideológica o, como ellos prefieren decirle, batalla cultural. Como ya vimos, y además de estar nucleadas entre sí y a través de la Red Liberal de América Latina y de la Red por la Libertad, también comparten el ser satélites de otras dos fundaciones, la Fundación Friedrich Naumann y la Atlas Network, dos de los centros de pensamiento más grandes del mundo que actúan a nivel internacional. Atlas Network cuenta con 99 fundaciones y ONGs en Hispanoamérica. 99. En Argentina se relaciona con todas las que ya mencionamos y así lo afirman en su página. Pero, ¿qué son estas dos grandes fundaciones? La Atlas Network es un think tank de think tanks. Básicamente se dedica a establecer redes y a financiar individuos y organismos que hagan propaganda liberal a nivel internacional. Atlas Network fue fundada por el británico Anthony Fisher. Este señor fue fundador de uno de los primeros think tanks del mundo, el Instituto de Asuntos Económicos, a través del cual se dedicó a hacer propaganda y a preparar la opinión pública, que dio como resultado el nombramiento de Margaret Thatcher como primera ministra. Por este trabajito, Fisher fue nombrado caballero del Imperio Británico por su reina. Y a partir de entonces, Fisher dedicó toda su vida a los think tanks y a la propaganda liberal conservadora. Después, la fundación estuvo presidida por Alejandro Chafuen, un argentino que también dedica su vida a los think tanks y a la propaganda. Como ya vimos, actualmente trabaja en el Acton Institute. Con Alex Chafuen, presidente de la Fundación Atlas de Estados Unidos, que hace una tarea absolutamente fantástica apoyando a otros think tanks liberales, conservadores en Estados Unidos y sobre todo fuera de Estados Unidos, pues todos tienen una foto de Alex Chafuen en su despacho, rezándole todos los días. Y nosotros, Atlas, trabajamos con lo que llamamos empresarios intelectuales. Y lo que tratamos de hacer es darles entrenamiento, a veces darles fondos y ponerlos en contacto con gente exitosa que un poco les puede ayudar a elegir el camino. Tenemos que transformarnos nosotros en los campeones del Estado de Derecho y de los valores. A mí me gustan las soluciones radicales. Cuando era más joven, sí, era casi total anarcocapitalista, pero hay un mercado de las ideas, hay un mercado político y tenemos que entrar en ese juego e ir ganando campo de a poco. Y ahí para nosotros los think tanks, los centros de estudios que apoyamos nosotros en la Fundación Atlas, hacen una labor esencial. Chafuen vive en Washington y proviene de una familia profundamente antiperonista y masónica. Nos ha hablado de su formación en un colegio religioso y... No religioso, era un colegio fundado por presbiterianos, pero cuando empiezo, tú sabes, en la época del 60, estos colegios, el colegio había bastantes masones en el directorio. Parte de mi sangre, tengo una abuela mía era escocesa y la mitad de esa familia eran masones ingleses y la mitad no. Entonces no tengo ese estigma que tiene el típico católico contra la masonería inglesa. Sí. Como en Argentina teníamos el paradigma, yo fui criado, mientras que la parte italiana-alemana le gustaba el orden, pero odiaban la bajeza de las clases populares peronistas, ¿no? Y por el lado de mi padre eran medios anarquistas spencerianos. Entonces, el peronismo era mala palabra. Cuando te digo mala palabra, nos retaban si usábamos la palabra perón. O sea, era mala palabra. Según se publicó en The Intercept, Atlas Network recibió aportes de los hermanos Koch, quienes están ligados al Tea Party y son conocidos por financiar este tipo de causas con millones de dólares a través de la Americans for Prosperity. La Atlas Network también habría sido financiada por ExxonMobil, creada por la familia internacionalista Rockefeller, por John Templeton, quien también fue caballero del Imperio Británico, por Mastercard y por el gobierno estadounidense a través del Departamento de Estado y la NED. Veamos algunas relaciones de Chafuen, el expresidente de Atlas Network. Acá lo vemos con Mario Vargas Llosa y Rafael Alonso, quienes son líderes a su vez de otros centros liberales, con Malcolm Hoenlein y el embajador en Estados Unidos designado por Mauricio Macri, con José María Aznar, el expresidente español que llevó a cabo el genocidio iraquí junto a George Bush, con el vicepresidente estadounidense Mike Pence, con Spert y Milei por supuesto, con Santoro y Patricia Bullrich, a quien quieren lavarle la imagen y presentarla como líder de la oposición.
Y finalmente, el actual presidente de la Atlas en Argentina, Eduardo Maswich, junto al representante regional de la Naumann, André Richter, lo que deja en claro la actuación conjunta de esta internacional liberal. Ahora pasemos a la más popular, Fundación Naumann. La Fundación Friedrich Naumann para la Libertad es un think tank afiliado o dependiente del Partido Demócrata Libre Alemán, y además recibe fondos del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, como se puede ver en su página. Este ministerio no solo financia a la Naumann, sino a otras fundaciones políticas liberales y colabora con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la International Planned Parenthood o Gavi Alliance. O sea, la Fundación Naumann es financiada con impuestos alemanes a través de este ministerio, y por su parte las organizaciones argentinas de propaganda reciben plata de estas gigantes, la Atlas y la Naumann, para hablar contra los impuestos y contra el Estado argentino. Y con esto no estoy diciendo que no tienen para nada razón y están completamente equivocados. Lo que estoy diciendo es que no son los más adecuados para hacerlo, que quizá no lo hacen convencidos, sino para no perder esta ayudita internacional, y que no son tan antisistema e independientes como quieren aparentar. Es común escuchar a los dirigentes de esta ola libertaria decir que están dando una batalla cultural para contrarrestar el marxismo cultural. Y estas dos batallas no son para nada orgánicas, sino que están muy bien financiadas y promovidas, y paradójicamente para los liberales, con fondos públicos. La política nunca fue una mera cuestión de ideologías, partidos y candidatos. Detrás de eso hay otros intereses y no es ninguna conspiranoia analizar más allá de lo que se dice en los grandes medios. Las familias más poderosas del mundo cuentan con sus propias fundaciones. La Fundación Ford, la de Bill Gates, la Open Society de Soros, la Rockefeller y muchísimas más. Y no lo hacen simplemente por una cuestión impositiva ni mucho menos por caridad. Acordate que Martínez de Hoz, el ministro liberal de la última dictadura argentina, como Domingo Felipe Cavallo, al que admiran y tienen como referente todas estas organizaciones, fueron apoyados por el ya fallecido David Rockefeller, un representante de la oligarquía internacional y un internacionalista convencido, como lo confiesa en sus memorias. Quizás sea por estos intereses que hay detrás que José Luis Espert apoya al ultranacionalista y expansionista Estado de Israel, pero a nosotros, los argentinos, nos dice que las Malvinas no son argentinas, que basta de nacionalismos. Mientras el mundo se divide entre globalistas y nacionalistas, Espert, al igual que la izquierda de Miriam Bregman y del Caño, nos dicen que abandonemos el nacionalismo y nos convirtamos en globalistas. Jamás se les ocurriría pedirle a Israel, al Reino Unido que ocupa nuestro territorio, o al Estados Unidos de Donald Trump que abandonen el nacionalismo. Si no sos liberal pero te interesa entender la política, de ninguna manera podés ignorar el rol de estas organizaciones y de los think tanks. Y si sos un liberal convencido, podés estar entregando tu vida a una causa legítima y que está bueno que exista, pero cooptada por intereses que se están aprovechando de tu energía, de tus ganas, de tu plata y de tu tiempo, que es lo más importante. Porque ellos son empresarios intelectuales como lo admiten, ponen plata donde les conviene y no lo hacen por convicción. Entonces, si de verdad pretendés luchar por la libertad, contra la casta política y ser un antisistema, procurá no ser una herramienta de ellos, que no son los mejores representantes de la libertad. Si te gustó el video, ponele me gusta, suscríbete al canal y compartilo en tus redes sociales o por WhatsApp. Si querés, podés colaborar con tu donación a través de patreon.com/pensarenargentino.